el análisis de una obra artística es algo que no solo depende de lo que nosotros como espectadores podamos experimentar, tanto de manera sensorial como emocional, al presenciar y admirar una obra, sino que también, para realizar un análisis adecuado de la misma, es necesario tener en consideración tanto elementos como cualidades de la obra en sí. Elementos tales como los múltiples factores que influyen en su análisis, los cuales son bastantes y son muy diversos. Por ejemplo, es importante considerar el tipo de obra, ya que no es lo mismo realizar un análisis en una obra que corresponda a las artes visuales que en una obra que corresponda a las artes musicales o escénicas. Por otro lado, la curaduría de la obra también es bastante relevante, ya que en dónde se esté presentando al público, cómo se esté presentando, es que se pueden resaltar o no cualidades muy distintivas de la obra en sí, cualidades que le dan un significado muy diferente en comparación a si no se presentara como se está presentando en algunos casos, como por ejemplo si uno va a un museo y la obra de arte, por así decirlo, principal del museo está al centro de la exposición en sí, eso le da una relevancia mucho más grande que las demás que no están al centro. Por otro lado, la manera en la que ésta es expuesta al público también influye en el público. Los espectadores, su público, por otro lado, tienen una interacción con la obra. Ellos son los que realizan el análisis de la obra también muchas veces, pero el análisis depende, como expliqué anteriormente, también de cómo ésta se expone al público. Por otro lado, el contexto cultural, social e histórico de la obra también es muy relevante, como sería el caso, por ejemplo, de la que nosotras elegimos analizar, siendo la muestra de obras de Vincent van Gogh en Chile. Este reconocido artista siempre ha destacado con sus obras debido a lo que se puede percibir en estas, la historia del mismo artista y sobre todo las exposiciones que se han realizado para dar a conocer sus obras. Chile no quiso quedarse atrás y desde hace ya aproximadamente unos 3 años se vienen realizando muchos eventos y exposiciones en torno a las obras más reconocidas del artista. Lo que expliqué anteriormente, por ejemplo, en este caso, como se verá a continuación, sus obras fueron presentadas de una manera bastante creativa, ya que sus obras, que son artes visuales, fueron expuestas al público con técnicas de artes, pero audiovisuales. Como muchos sabemos, este artista graba sus obras de una manera muy tradicional, haciendo uso de la pintura, pero en estas exposiciones, como mencioné anteriormente, lo llamativo es que se exponen sus obras a través de medios audiovisuales. Es, por así decirlo, sus obras bastante tradicionales son expuestas a través de medios bastante bastante actuales, que es con el uso de la tecnología que tenemos hoy en día. Para analizar las artes visuales es necesario tener en cuenta el objeto artístico, el espacio y su contenido, ya que en las artes visuales, para realizar un análisis adecuado es necesario tener eso en cuenta más que cualquier otra cosa. En las artes visuales también, por ejemplo, a través de la crítica especializada, historia del arte y la experiencia personal del espectador es que se realiza su análisis también. Las obras de Vincent van Gogh destacan por lo que retrataban, los colores que éste utilizaba y los mensajes detrás de estas. Influyó mucho en sus obras, por ejemplo, la historia del artista, ya que, como sabemos, el artista tenía muchos problemas de carácter psicológicos, y él buscaba en sus obras expresar muchos sentimientos fuertes. Es por eso que en sus obras había colores muy específicos y los trazos eran bastante distintivos.
predominaba mucho el amarillo y el azul, lo cual se puede tomar como por ejemplo, teniendo en cuenta la historia que hay acerca de que este artista comía pintura amarilla para ser feliz, que el amarillo representaba la felicidad que él quería tener, en contraste del azul, que era la tristeza o el dolor. Por otro lado, respecto de las exposiciones que se hicieron sobre sus obras aquí en Chile y los medios con artes audiovisuales, las artes audiovisuales trabajan con la imagen en movimiento y el sonido en un soporte análogo digital, en un medio televisivo o cinematográfico. En este caso, a través de proyecciones, luces y otros efectos especiales, se busca insertar al público en las obras a modo de que éste logre conectar con estas y tener una experiencia significativa gracias a la tecnología. Vincent van Gogh es uno de los artistas más conocidos del postimpresionismo. Su obra se caracteriza por sus propiedades gruesas, sus colores intensos y su expresión de emociones intensas. El postimpresionismo es un conjunto de estilos pictóricos que surgieron en Francia a finales del siglo XIX y principios del siglo XX como continuación y reacción al impresionismo. Los postimpresionistas compartieron algunos de los principios del impresionismo, como el uso de colores vivos y la pintura al aire libre, pero también se distanciaron de él en algunos aspectos importantes. La obra de Van Gogh ha tenido una gran influencia en el arte moderno. Su uso de colores vivos, pinceladas gruesas y expresión de emociones intensas ha sido una fuente de inspiración para artistas de todo el mundo. Van Gogh es considerado uno de los artistas más grandes de la historia. Su obra sigue siendo una fuente de inspiración para los amantes del arte en todo el mundo. La exposición cuenta con aproximadamente 300 pinturas del artista. Entonces, tomando en cuenta la curaduría, podemos agradecer a ellos la forma en que exponen esta obra para llamar la atención del público, ya que esta obra se expuso en pandemia. Entonces, podemos tomar en cuenta cómo la curaduría de la obra influye en el espectador y viceversa, ya que él está presencialmente admirando la obra y contribuye en el evento. En cambio, la audiencia es a distancia. Bueno, esta ha sido la presentación de nuestro trabajo y muchas gracias por su atención a todos. Buenas noches.